café, la humedad y reunión. Muy buenas noches para todos. Cuando pasan 19 minutos de las 9 de la noche, comenzamos una nueva noche aquí de Polémica en el Bar, en el 10, el canal uruguayo. Bueno, qué semanita, la verdad que semanita cargada de información. Justo en la jornada de ayer, además, se cumplieron 3 años de la administración de Luis Lacalle Pou. Tenemos un montón de cosas para hablar, pero le voy a dar primero la bienvenida a mis compañeros. El señor Sergio Puglia, ¿cómo anda? Muy bien, encantado de estar acá. Me ¿Todo fascina. bien? Estoy muy contento, ¿sabes por qué? Porque estas instancias que vive la democracia, la presencia del presidente rindiendo cuentas en el Parlamento hace fortalecer los vínculos de la gente con la democracia y, además de todo eso, hace fortalecer el sistema. ¿Estuviste ayer en el Palacio? Estuve ayer en el Palacio. Ay, 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 bueno, tenés un montón de cosas para contarnos. Julio Ríos, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buen viernes para todos. Mandarle un abrazo grande a mi querido amigo Héctor Resora, que festejó ayer sus 70 jóvenes años. Ahí, bueno, en el club con todos sus amigos. Lamentablemente no lo pude acompañar porque tenía un programa a las 11 de la noche. Pero bueno, sabe todo lo que lo aprecio, lo que lo estimo, lo que lo valoro. Fue uno de los adelantados que se fueron a jugar al fútbol a Francia hace muchos años. Pero la verdad, un caballero, un lord inglés. Así que, querido Héctor, sé que nos estás mirando con tu familia. Lo mejor y espero que hayas tenido una formidable jornada. Muy bien, Nico Lucich, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué dice Patricia? Buenas noches. Muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy de corbata. Sí, porque ¿Qué bueno, pasó? estoy en subrayado. Cambio un poco, El chip. Sí, y venís para acá. Y vengo para Venís para el boliche, está muy bien. Fernando Frontán, ¿cómo estás? Muy bien. Vine para ver qué dice el jurado del Gran Hermano de Polémica. Ah, con respecto al look. Sigo compitiendo, sigo en carrera. Seguís en carrera. Pero hoy, quiero si me dos permitís. cosas. Quiero afiliarme a lo que dijo Sergio. Estoy totalmente de acuerdo y me alegra mucho que el presidente Lacalle haya seguido la tradición familiar mientras el padre estuvo en la presidencia de traer la presencia institucional del presidente al Parlamento. Me parece que son dos poderes que tienen que estar manifestando. No se me adelanten al debate, por favor. No, pero que me parece tenemos es un una montón de cosas celebrar. para hablar. Está fuera del debate, pero sí es para celebrar. Y por otro lado, quiero mandar un saludo grande, que hoy está cumpliendo años la doctora Cecilia Gómez, que fue por mucho tiempo directora del Hospital de Artigas. Yo tengo una vinculación importante de trabajo en Artigas y mandarle desde aquí mis más sinceros cariños por este cumpleaños. Bueno, yo también tengo acá, no me acordaba del nombre, pero siempre es bueno tener a mano el celular. Graciela, que está cumpliendo años, gran televidente de Polémica, así que un beso para ella también. Bueno, y tenemos, por supuesto, dos invitados para hablar precisamente de estos 3 años de gestión, de estos 3 años de administración y lo que dejó el discurso de la jornada de ayer del presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General. Nos acompañan la diputada por el Frente Amplio, Betiana Díaz. Betiana, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Bueno, no estás debutando en Polémica. No estoy debutando en Polémica. Ya nos has acompañado. Sos de las pocas legisladoras del Frente Amplio que se anima a venir. Y bueno, acá estoy. Acá estás, muy bien, bienvenida, gracias. Bueno, y Pedro Gisdonian, diputado por el Partido Nacional. ¿Cómo estás, Pedro? Buen día. Gracias. Buen día. Buenas noches. Un placer estar acá. Es el chip. Es un día perdón. largo y mucho calor. No, es el chip que tengo puesto de la radio, No, ya, está viste, bien. que lo tengo incorporado. Un gusto estar acá en el bar, que como decían los viejos, el bar es democracia también, así que bueno. Claro que estamos en un lindo ambiente para poder charlar con mucho gusto con todos. Bueno, decíamos, un discurso de aproximadamente hora y poquito, ¿no? Sí, hora y algún minutito más. 1 hora 10, 1 hora 15. Así es. Bueno, cumpliendo una tradición familiar, en los 15 años de gestión del Frente Amplio no se había dado, ¿no? La presencia, la comparecencia En los gobiernos habitual. Bueno, digo en los gobiernos más recientes. Es una lógica que reincorporó el presidente Luis Lacalle Pou. Hubo bastante presencia a nivel del Parlamento, pero bueno, abro la cancha para que empecemos a debatir a propósito de este discurso. ¿Qué dejó? ¿Qué impresiones tuvieron? Pedro, Bueno, en representación del oficialismo, ¿quedaste conforme con el discurso del presidente? Sí, la verdad que primero que nada destacar la presencia del presidente, que más allá de una tradición familiar, me parece que
que demuestra un compromiso y da una señal de hacerse cargo. Él fue al Parlamento, habló, digo, no solo que quizás en otros periodos no se iba al Parlamento, sino que los mensajes llegaban a través de periodistas que hablaban por el presidente. Entonces me parece que eso es un hecho bastante importante y es bueno destacarlo. Yo creo, sí, que es un mensaje que primero que nada hace una rendición de cuentas de lo que significó el año pasado, con todas las dificultades que ha atravesado el Uruguay, que no son ajenas a las del mundo entero, de la secuela que dejó la pandemia, de la guerra en Rusia que todavía sigue, y con un país que está en marcha, con una economía en crecimiento, con un desempleo que está con números que no había desde hace muchísimos años en Uruguay, con muchas inversiones, con un crecimiento muy importante, superando incluso las previsiones, y con una baja de impuestos que siempre es una buena noticia, que en el Uruguay no ha sido lo que ha pasado en los últimos años, y creo que demuestra la importancia que tenía en nuestro programa y en nuestra propuesta el cuidar los dineros de los contribuyentes para poder traducirlo en rebajas de los impuestos. Betiana, primeras impresiones de este discurso, de lo que dejó el discurso del presidente. Bueno, en primer lugar nosotros celebramos como Frente Amplio también la presencia del presidente. Acompañamos, estuvo Fernando Pereira y Verónica Piñeiro acompañando desde las barras, como presencia también, como para marcar una señal en defensa de la democracia también. Lo que bueno, en el discurso del presidente, en realidad nosotros vimos que había una parte de la foto que se había caído de ese discurso en realidad. A nosotros nos importaba la rendición de cuentas. Es cierto que el Parlamento tiene otras instancias de rendición de cuentas. Yo trabajo en esa comisión, o sea que lo tengo bastante claro en ese sentido, pero creo que hubo datos que no estuvieron muy reflejados, que tienen que ver justamente con los compromisos de gestión y con los compromisos de inversión, con el gasto público, con el derrame. Hubo omisiones, hubo muy poca referencia al aumento de la pobreza, hubo una referencia al aumento de la pobreza infantil. Y bueno, después con lo que tiene que ver con la baja de impuestos, que fue como ¿no? el plato fuerte de la presentación del presidente, nosotros lo que entendemos es que se venía anunciando con mucha fuerza. Hubo señales bastante complejas por parte del propio equipo de expertos en economía, diciendo, bueno, hay que ver cómo se implementa esto. Lo real es que después de años de campaña electoral, escuchando que había que eliminar prácticamente el IRPF y el IAS, con eso no se cumplió. De hecho, no se cambia la esencia, ¿no? Todo lo que se hacen son cambios que van en un buen camino, en un buen sentido, que es aliviar el bolsillo de una proporción que son unos 63.000 uruguayos, lo dijo ayer el presidente, y en el caso de los jubilados son solo 20.000. Pero nosotros entendemos que la rebaja impositiva es positiva. Es algo que es bueno para la gente, más en este contexto de acumulación de años de caída del salario real, de caída de las jubilaciones, de caída de las pasividades, en un contexto de crecimiento de la economía, ¿no? Es decir, los grandes números de la economía dan bien, pero mientras aumenta la pobreza infantil, se duplicó con respecto a 2019 la cantidad de gente que necesita asistencia de hogares del MIDES para no dormir en calle. Hay un montón de datos que tienen que ver con los indicadores sociales que a nosotros nos hubiera gustado que ayer estuvieran más reflejados, por lo menos en el plan de corto plazo. Nico, ponenos en contexto. Rebaja impositiva tanto del IAS para los jubilados como del IRPF. Betiana recién hacía referencia a la cifra que dio el gobierno. Este proyecto de ley, que recordemos es un proyecto que envía el Poder Ejecutivo, que es el que tiene la iniciativa en este sentido, al Parlamento, que va a ponerse a consideración. Veremos cuál es la posición que marca la coalición de gobierno y también la oposición al momento de votar. Van a ser interesantes escuchar esas argumentaciones. La rebaja impositiva la van a votar. Nosotros definimos que vamos a acompañar, de hecho, en realidad, todo lo que han sido medidas de alivio para la población. Eso lo sabe Pedro, que es parte del oficialismo. Las hemos acompañado todas y cada una, independientemente de las críticas sobre la suficiencia y los debates de los impactos. Pero las hemos acompañado y hemos definido que si es una rebaja... Seguramente muchos televidentes preguntan, bueno, ¿por qué si el Frente Apoya ahora había aumentado algunos impuestos en los años pasados? Y es parte de la dinámica política. También le tocó aumentar impuestos años atrás, porque al Partido Nacional cuando estuvo en el gobierno con el Partido Colorado. La vida económica de los países no es fácil.
Bueno, y de hecho, digamos, el IVA también, al quitarse 2 puntos en este periodo. Se eliminó también... o se redujo una estímulo del IVA de bajada de las tarjetas. Claro. Porque la recaudación de DGI, según los propios informes de la DGI, aumentó y en el acumulado de estos 2 años son unos 100 millones de dólares de recaudación. Ahora, para poner en contexto, como decía Patricia, el Uruguay tiene una historia tributaria larga. El IVA, por ejemplo, no es un impuesto tan... Bueno, ahora van pasando los años, pero si no recuerdo mal, arrancó en los 60, 70. Y después se empezó a aumentar. Los impuestos se crean y después aumentan las tasas. En el año 2007, primer gobierno del Frente Amplio, hay una reforma tributaria muy importante. Yo siempre lo he dicho, me pareció que tenía grandes virtudes esa reforma. Y fue muy importante política y económicamente. Se simplificó de manera muy significativa el esquema tributario de Uruguay, se eliminaron una cantidad de impuestos chicos. También hubo un esquema de beneficios y de emparejamiento de los impuestos a la renta empresarial y se introduce el IRPF, que era un compromiso político de toda la vida del Frente Amplio. El Partido Nacional en los años 60 introduce un impuesto a la renta personal. A la renta, no a los sueldos y al ingreso. Pero no funcionó bien porque recaudaba poco, era muy complejo, quedó, digamos, en medias tintas. El Frente Amplio incluye el IRPF, que hoy es uno de los principales impuestos. Arrancó recaudando cerca de 300 millones de dólares y ahora recauda más de 1.500 millones de dólares. Y la economía empezó a crecer, año 2007, 2008, 2009, 2010. La recauda más porque la economía creció también. Sí, y además por cómo se hizo en aquellos años, cómo se hizo el cálculo de las franjas. Voy a eso. Después la economía empieza a tener dificultades. Las economías les pasa eso, no crecen durante 100 años seguidos. En 2015, cuando asume Vázquez en la segunda administración, caen los precios internacionales, empieza a haber dificultades, empieza a aumentar el déficit fiscal y en 2017 el ministro de Economía, Aníbal Astori, con el doctor Vázquez como presidente, hacen cambios tributarios que ellos denominaban consolidación fiscal. Ajuste fiscal. Y que fue, otros políticos lo denominan ajuste fiscal, y que fue un aumento de impuestos, un aumento de la recaudación porque el déficit fiscal venía creciendo. Había habido un gran aumento del gasto, los ingresos empezaron a caer, déficit fiscal creciente, ajuste fiscal. Fue en ese ajuste fiscal o consolidación fiscal, le decía Astori, donde la calle Pou se enfoca y dice, vamos a cambiar algo de eso porque ahora estamos mejor. ¿Cuánto? 150 millones de dólares. ¿Es mucho? ¿Es modesto? A ver, 150 millones de dólares por gobierno nosotros es un montón de dinero, pero para un presupuesto de un país como Uruguay es un cuarto... ¿Es el 0,02? Es un cuarto de un punto de PBI. Un punto de PBI en Uruguay son 600 millones de dólares, un poco más ahora, pero la cuarta parte son 150 millones. ¿Qué se hace? Y creo que en este sentido tiene sus virtudes de la propuesta, y todo es opinable, obviamente, pero se trata de enfocar, es decir, bueno, vamos a cambiar a aliviar el IRPF. ¿Cómo? Las franjas más bajas. Sí, pero no cambió la franja de IRPF. Aumentó las deducciones. No cambió el mínimo no imponible. Exactamente. Se aplica para las deducciones de los salarios. Ahora, sí lo hizo en el IAS. Este es un tema muy técnico. Vamos tal vez a simplificarlo y decir, a ver, quienes ganan hasta qué monto, Nico, hoy en día ya, digo, no se les quita nada por IRPF. ¿Y a quién a partir de qué salario, de si uno gana, a partir de cuánto va a tener un alivio? A ver, no me quiero marear tampoco con cifras porque las franjas se han actualizado y yo no las tengo de memoria. Más o menos. Pero 50.000 pesos. A partir de 50.000 pesos y hasta 80.000 es el alivio. Claro. Un alivio no, hay 60.000 que no van a pagar más. Que empezaron a pagar también con el cambio de estimación de la... Yo lo que quiero decir es una cosa con la dinámica del impuesto, porque a veces yo creo que los partidos políticos empiezan a arrimar agua para cada uno de sus molinos y pueden confundir. Yo no quiero confundir, pero si las cosas son técnicas, vamos a hablarlas técnicamente. Cuando vos haces un ajuste en la primera franja del IRPF, le beneficiás a todos los aportantes de IRPF. Claro. Porque esa primera franja la pagan los que ganan poco, los que ganan más o menos, los que ganan mucho. Los que ganan mucho, obviamente, no les mueven mucho porque tienen un ingreso alto. Pero el IRPF es por franja y para arriba. Si cambiás abajo, cambiás a todo. A la persona que gana en la primera franja le cambia mucho. ¿Y a quién le va a cambiar especialmente? A las personas con hijos y las que ganan en la primera franja. Hijos con discapacidad. Bueno, hijos con discapacidad ni hablar, porque además hay un aumento de la... El IRPF se paga con tasa del impuesto y después descuentos, deducciones. Pero las deducciones no se deducen todas un 100%. Se hace una tasa. Dice, bueno, yo por ejemplo, yo soy profesional, entonces descuento mi aporte de la caja profesional, pero no descuento todo. Se descuenta en base a una tasa y después se calcula. Entonces, si me aumentan la tasa de descuento, que fue lo que anunció ayer el presidente, del 10 al 14%,
voy a pagar menos IRPF. Hoy estoy hablando con un par de trabajadoras, con algunos amigos. Están en la primera franja, incluso algunos apenas en la segunda. Tienen 2, 3 hijos, van a tener una baja importante. En torno a los 2.000 pesos. 2.000 pesos por mes, con 2 hijos. Sí. Sí, con 2 hijos o más. Es anual, ¿no? Con 2 Lo hijos de o las más. primeras franjas. Claro, Ahora, 2.000 pesos vos por decís mes. que vos lo catalogás de un anuncio modesto. Lo catalogaste como modesto. Yo lo que pasa, a ver, a mí, yo trato de analizarlo. ¿Esperabas más? No necesariamente. Me interesaba mucho ver, porque acá hay un tema de filosofía de los impuestos, Pati. En un momento la calle Pou dice, esto es muy importante para mí, y me encantaría conocer la opinión de los políticos. Hay gente que labura mucho, pero como no es vulnerable, no tiene apoyo del Estado. Eso me parece muy importante. Y es parte de la discusión política, digamos, entre izquierda y una visión más liberal. Es decir, bueno, hay gente que no tiene apoyo del Estado, pero trabaja mucho y está con una carga de impuestos muy alta. Bueno, ahí es donde fue el alivio. Es interesante, yo creo que eso está bien planteado. Después, si se puede ser más, bueno, yo estoy hablando como fuente del equipo económico y lo que me dicen es, en las circunstancias actuales, más no hay para otorgar. Sí, claro, Julio. A ver, muy cortito y básicamente mucho menos técnico porque yo sé que es un experto en el tema de Nico y lo respeto, siempre digo que lo respeto como respeto a todos los compañeros. Aquí hubo una gran reforma tributaria en el año 2007, que fue efectivamente el IRPF que dijo Nico. Y de alguna manera, yo en aquel momento hice una nota con el contador Danilo Astori y le digo, esto va a apuntar básicamente a lo que pasa en Estados Unidos, que vamos a poder deducir nuestros hijos cuando van a estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, totalmente apunta a eso. Vamos a arrancar por esto, pero posteriormente vamos a desembocar efectivamente en eso. Nada de eso ocurrió. El IRPF, para que la gente lo tenga bien clarito, fue un impuesto al salario, un impuesto al sueldo, un impuesto al sueldo. No fue un IRPF. Se le puso IRPF, pero fue un impuesto al salario que percibía básicamente la clase media, que fue la que terminó bancando toda la realidad de este país. Hubo exoneraciones muy importantes para empresas de alto porte. Ahí se exoneró a diestra y siniestra. Después hay 1 millón... Eso se hizo con el objetivo de promover la inversión, y generar puestos de trabajo, tener otra lógica. Y de hecho, o sea, también una de las cosas que destacó ayer el presidente es que tenía récord de exoneraciones. Mi lectura y después seguramente van a debatir y van a estar en disonancia con cosas que yo pueda decir, pero quiero redondear un poquito el tema. Entonces, digo, ese IRPF lo bancó la clase media de este país y le bancó al 1 millón de personas que hoy por hoy ganan menos de 33.000 pesos en este país. Hay 1 millón de personas que en este país ganan menos de 33.000 pesos. Hay 400.000 personas en los planes sociales en este país. Y hay 400.000 personas en este momento en la informalidad. ¿Por qué? Porque las pequeñas empresas terminaron pagando más impuestos que las grandes empresas. Entonces, ¿cuál fue el camino que le quedó al pequeño empresario? Pasar a la informalidad. Pues no puedo bancar esto, me estoy fundiendo. No puedo seguir bancando mi empresa porque no, fue lo que dijo ayer el presidente, que también dijo que habían récord de formalización. Bueno, por eso te digo, hay 400.000 informales en este momento que pasaron producto de la imposibilidad de poder pagar los impuestos, y esto lo sabe perfectamente el que nos está mirando, que es el pequeño, el pequeño empresario, el que tiene, bueno, sabe perfectamente que se le hace muy complicado. Entonces, reitero. No, pero lo que te digo, Julio, es que el presidente dijo todo lo contrario, que hay récord de formalidad. O sea, yo te decía algo, hay 400.000 personas en este momento. Yo lo chequeé hoy con 2 economistas, el presidente puede hacer el discurso que él entienda. Yo creo que es modesto. Creo que es modesto. Lo que se ha hecho es modesto, pero más vale lo modesto que nada. Más vale lo modesto que nada. Claro. Porque reitero, cuando se creó el IRPF, la gran idea era, o la que yo tenía, o la que creo que mucha gente tenía en este país es, bueno, perfecto, vamos a pagar impuestos, pero vamos a deducir determinadas cosas que son elementales para que podamos vivir mejor como familia. Por ejemplo, la educación de nuestros hijos. Otras cosas que también se deducen en otros países. Nada de eso pasó, por lo cual fue lisa y llanamente un impuesto al salario de los trabajadores y básicamente a la clase media. Muy simple. También acompañó esa modificación tributaria lo que fue la reforma del sistema integrado de salud, donde la población que no accedía a la salud accedió mayoritaria y ampliamente. Entonces,
la socialización de los impuestos tiene que ver también cómo se fue integrando gente. Y es más, todo lo que tiene que ver con el plan educativo, lo que se está intentando reformar, el plan educativo incorporó también mucho más personas al sistema educativo, incorporó el sistema de socialización de la informática cuando fue con el plan Ceibal, que curiosamente también el presidente ayer lo reconoció, aunque tímidamente, pero lo reconoció. Fue de las cosas muy buenas de Tabaré. Si no hubiéramos... Sí, pero ¿qué pasa? Todo eso se financió ¿cómo? Con una redistribución de los impuestos, ajustes acorde a lo que cada uno generaba como recursos. Estás dando maquillaje al tema. No, no le estoy dando maquillaje. Escuchame una cosita, yo estoy de acuerdo con lo que estás planteando, me parece perfecto, pero también tiene razón él. Astori presentó la reforma tributaria en un programa especial que hizo conmigo en este mismo estudio. Y yo le pregunté exactamente lo mismo que está diciendo él. Él me hablaba de una cosa importantísima y en aquel momento era la evasión que la mayoría de la gente, pequeños, medianos y grandes empresarios, tenían para con el fisco. Se evadía. Y entonces, para regularizar esa evasión, fue que se crearon todo el sistema de impuestos que estaba describiendo él con mucha inteligencia y sapiencia. Pero también es cierto, en un momento dado él me dijo, nosotros no queremos recaudar, nosotros lo que queremos es redistribuir y abrir un montón de cosas y un montón de compuertas. Y también me dijo a mí claramente que podíamos perfectamente después empezar a deducir. Nada de eso se dio y se transformó en una carga. Se dio la redistribución, se dio lo que estás diciendo de la parte de la salud y todo lo que quieras, pero la clase media fue la que más pagó, fue la que más bancó y fue un impuesto a los ingresos, no me cabe la menor duda. Es decir, en el camino hubo un montón de grandes intenciones que no se llegaron a cumplirse. Ahora, Gisdonian, hubo reclamos en las últimas horas por parte de integrantes de la propia coalición. De hecho, Gustavo Subía, diputado por el Partido Colorado, una de las cosas que reclamó es que quedaba corto el anuncio del presidente. Y por otro lado, el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, reclamó que no hubo un anuncio respecto al aumento de la jubilación mínima. ¿Cómo se manejan estas diferencias adentro de la coalición? A mí me parece que, perdón, Sergio, me parece que acá hay que aclarar varias cosas. Yo te voy a responder lo que me estás preguntando, pero primero, 150 millones de dólares que no van a estar siendo recaudados por el Estado, van a estar en la calle. Y esa plata la van a gastar los trabajadores, porque a los que se les va a descontar ahora no son ningunos iluminados ni gente que nosotros no conocemos. Acá 60.000 pesos, como decíamos hoy, yo no creo que sean personas que pagando un alquiler o teniendo hijos puedan tener una renta que les permita ahorrar y hacer viajes por el exterior, como decía el presidente ayer. Entonces, 150 es más que nada, no solo eso, 150 es mucho más que de todo lo que subían los impuestos antes, porque acá no arrancamos de cero. Acá arrancamos como en la conga, menos 10. Acá, en gobiernos anteriores, lo que se hacía era aumentar sistemáticamente el gasto, aumentando impuestos y aumentando el gasto. Entonces, ese cambio de paradigma que se está dando acá de ahorrar el dinero, trabajar en lo social, porque acá se gastaron más de 2.000 millones de dólares en la pandemia para atender a los sectores más bajos, porque eso también hay que decirlo. Acá no es un gobierno que se haya olvidado de los sectores sumergidos, ni mucho menos, pero acá hay que entender también que la clase media fue el gran sostén y la gran golpeada durante estos 2 años que hubo pandemia en el Uruguay y que no tenía trabajo. Acá el tema del turismo, como Sergio lo sabe muy bien, el tema de los salones de fiesta, el tema del transporte, son todos, muchos de los que hoy están siendo beneficiados con este descuento, que capaz que dicho así rápido parece que no afecta a nadie. Pero 80.000 personas es el campeón del siglo y el Parque Central lleno de gente que hoy están pagando impuestos y no van a pagar más. Entonces, me parece importante decirlo de eso. Yo puedo entender el que muchos podrían tener una expectativa mayor y que cada uno tenga un punto de vista distinto de lo que pueda plantear Subía, lo que pueda plantear Manini Ríos. Ahora, acá me parece que lo que hay sí es un cumplimiento por parte de este gobierno de lo que le prometió a la ciudadanía y la que la ciudadanía quiso y respaldó también cuando votó la LUC, cuando se respaldó la regla fiscal. ¿Qué es la regla fiscal? La regla fiscal es controlar el gasto. Lo que no hizo el Frente Amplio, lo que recaudaba más porque la economía estaba mejor y gastaba cada vez más y dejó un agujero enorme. Y además de gastar más, gastaba mal.
porque no me voy a poner a hablar de los más de 1.000 millones de dólares de acá, de Luna. Ahí estaba la Ahora no plata se que pudo, recaudaba. perdóname una cosa, entre el IAS y el IRPF se recaudan 2.000 millones de dólares. Por lo cual, en 15 años de gobierno del Frente Amplio se recaudaron 30.000 millones de dólares. No, pero es que no es No lineal. No es lineal la recaudación. lo que te quiero decir ahí es, Nicolás me puede ayudar, pero... La recaudación aquí... El producto... La recaudación aquí por IAS era de 15.000 y por millones de dólares y el IRPF Frente son Amplio 2.000 millones de dólares. No, pero a ver, el Producto Bruto Interno en el año 2005 eran unos 15.000 millones de dólares. Claro. Terminamos en el año 2019... principio de 2020, en torno a los 60.000. Y cuando uno habla justamente de una recaudación que tiene que ver con los ingresos, obviamente que eso también fue en crecimiento. Es decir, no es lineal, no se recaudó siempre. No es que... Yo escuché hoy que alguien preguntaba en la televisión también, más temprano, porque este ha sido un tema muy discutido. Claro. Bueno, esto empezó en una recaudación de 300 millones, se esperaba una recaudación de 300 millones y terminó en 1.700. Bueno, es que fue gradual, porque además el ingreso de los hogares aumentó muchísimo, en torno al 60%. Pero hay una cosa que no es menor. Todo esto que ahora se va a poner a disposición de la economía para que la economía se dinamice, ya se le quitó a la gente y se le quitó mucho más. Por la regla de no ajustar salario, no ajustar jubilaciones acorde a la inflación. Y subir el costo de vida. El Estado ahorró... Bueno, ahí lo que pasa es que hay un debate distinto con respecto a, por ejemplo, el control de precios, que este gobierno ha sido muy inefectivo en hacerlo. Pero por no aumentar las jubilaciones y los salarios en torno, acompañando la inflación, el ahorro significó unos 700 millones de dólares. Es decir, esto ya está recontrapago por la gente que va a derramar estos 150. Pero cuando el presidente dice, se quejan porque, ¿no? A ver, se quejan si no aumentamos, a ver, se quejan no si no bajamos los impuestos. Ahora, se quejan cuando bajamos los impuestos. Lo primero que empecé diciendo fue que estaba muy de acuerdo, empecé diciendo que el Frente Amplio tenía el compromiso de votarlo y empecé diciendo además que para nosotros los alivios fiscales, para la gente, están bien. Ahora, el 70% de la población uruguaya quedó afuera. Sí, que no los hicieron mucho cuando eran gobierno y ahora están bien. ¿Cómo que no? Los alivios fiscales. A ver, la pocos. reforma tributaria de la que están hablando hace rato, cuando en realidad estamos hablando justamente de los anuncios del presidente, en el primer artículo eliminaba 14 impuestos, por ejemplo. Pero además uno de los impuestos que se eliminaba era el IRP, que no tenía progresividad y que se aportaba de la misma forma. Le cambiaron el no nombre, había, vale, no es el cambio de nombre, porque en realidad cuando vos vas... Yo, por ejemplo, ahora veo las estimaciones que se hacen y para una persona sin hijos que gana 50.000 pesos, lo que se le va a devolver, digamos, o lo que va a pagar son unos 500 pesos. Y el que tiene hijos, entonces, y el que paga un alquiler. Ahí aumenta más, pero eso bueno, ¿quién lo incorporó? ¿Quién lo incorporó eso? Esa perspectiva. Porque acá se dice que no se modificaron las deducciones. Se agregaron, por ejemplo, los honorarios, se agregó la renta que tiene que ver con los inmuebles, se agregó la deducción de los alquileres, es decir, se fue modificando. Es cierto que se podría haber hecho mucho más. Ahora, lo que estamos diciendo es, esto que anuncia el presidente está pago con lo que ya se le quitó a la gente, vía aumento de recaudación de la DGI a través de la eliminación de 2 puntos de IVA, porque esos son 100 millones de dólares. Después, además, lo que es el no ajuste de salarios y pasividades. Que firmó Fernando el salario Pereira, real, ¿no? Está bueno decirlo. El salario real Cuando era viene presidente cayendo. del PIT-CNT. El salario real viene cayendo y en realidad el sabemos compromiso... todos, ¿no? Claro, porque para los trabajadores en realidad... No, porque hubo una pandemia acá. Parece que acá, o sea, bueno, como que ayer acá el no pasó presidente nada. dijo que la pandemia jamás fue una excusa para este gobierno Para y el no es lo que salario, estás no. planteando. Bueno, no, hubo un lo dijo acuerdo ayer por Luis Lacalle Pou. Hubo un Si vos acuerdo. discrepás con Luis Lacalle Pou, No, yo no es tu discrepo con Luis presidente, Lacalle es mi Pou. presidente y es de tu partido. No, capaz Podés que hablarlo no- con él. no coincidís con Pero en Fernando realidad Pereira. esta fiesta, este anuncio Que ya firmó- está pago. que Eso firmó, es lo que decimos. dijo, sí, esa plata vamos a salió de la arreglar los economía. sueldos, sí. Esa plata que ahora se dice que va a reactivar la economía, la sacó el propio gobierno de la economía, Bueno, sacaron cambiando mucho más la base ustedes. de Ahora, cálculo disculpen del una cosa, PP. yo creo que hay una confusión en la discusión política. Tú decís Fernando Pereira por el ¿Era acuerdo... presidente del PIT-CNT? Por el acuerdo puente. Por salarios. Por el acuerdo puente con el 3% de aumento. ¿Pero cuántos años? Un año. Bueno, no. Igual se iba recuperando. Y después se fue, El claro. compromiso era un año, Está después bien. el gobierno fue Está bien. tirando El objetivo el era... compromiso y ahora se supone que es este El objetivo año. era... Y no Ese fue mismo Fernando consultado. Pereira. era No, proteger o el era otra empleo. persona. Era proteger el Sí. empleo. Bueno. Ahora, en términos tributarios me parece que hay que separar las discusiones, porque si no se mezcla todo y en impuestos nadie se pone de acuerdo y tal vez no se pone de acuerdo nunca, pero
Y sí, porque la palabra lo dice, ¿no? Impuestos. Son impuestos. Ahora, nadie los quiere, porque te se imponen. dice, el Frente Amplio recaudó más y después recaudó y el ajuste fiscal esto y el otro, y después ahora, por la eliminación de los 2 puntos de IVA, se recaudó más y ahora lo devuelven. Son cosas distintas. Entonces a mí me gustaría... son cosas diferentes. Lo que, por ejemplo, en el caso de lo que es el cálculo de IRPF por cómo se ajustó la BPC, ahí sí hubo un aumento en la recaudación. Ahí está, bueno, pero... Eso en realidad lo dicen los informes de la DGI. Por ejemplo, en agosto del 2021 estaba viendo los que revisamos en la rendición de cuentas, pero en la para que última. tenga claro, la propia DGI dice que hubo cambios tributarios en este país que estimularon la recaudación. No lo digo yo, no lo digo yo, no lo dice el Frente Amplio. Introduce el IRPF con su esquema de deducciones acotado, porque si no, no recauda. Y nunca lo desarrolló. Casi nunca. Porque después, su objetivo en era otro. 2017, por el ajuste fiscal, por ese momento que era bastante crítico, reduce las deducciones y aumenta la recaudación. Estas medidas van para atrás parcialmente en aquello de 2017. En cómo se ajusta el IRPF, las variables... Yo lo quiero decir claramente, todos los gobiernos ajustaron. La FPC se ajustan o por inflación o por salario. Por medio de salario. El gobierno del Frente Amplio y el actual ajustó por lo que más recaudaba. Bueno, sí, eso hizo que más gente pagara IRPF porque bajaba el mínimo no imponible. Exactamente. Eso es lo que hizo este gobierno cuando empezó. Pero el Frente Amplio también, porque si el Frente Amplio hubiera ajustado por índice de salario, hubiera sido menos la recaudación por IRPF. Sí, claro, pero los salarios subían. Acorde a la inflación, no fue lo que pasó en estos 3 años. Pero lo que pasa es que esa es la diferencia. Una cosa es la evolución del salario y otra cosa es el esquema tributario. Son 2 cosas totalmente diferentes. Están en la economía, en el bolsillo del mismo. ¿Hay una renuncia fiscal ahora? Perfecto. La seguimos después de la tanda, ¿les parece? Porque tenemos que irnos a una tanda, pero hay mucho para debatir, la verdad. El discurso fue bastante largo. Hubo también ausencias, ¿no? Que en lo discursivo que se reclamaron por parte de la oposición. Vamos a ver qué también otros aspectos de lo dicho en la jornada de ayer por el presidente destacan quienes nos acompañan en esta noche. Antes de irnos a la tanda, tengo una recomendación para ustedes, porque Enrique Mainenti se especializa en pintura, albañilería e impermeabilizaciones y ofrece un paquete de servicios completo para ayudarte con tu hogar, oficina, comercio, industria, escuela, lo que sea. Con Enrique Mainenti sabés que el trabajo te queda impecable y además que la forma de pago la arreglás de la manera más beneficiosa para vos. Podés llamar a Enrique Mainenti y su equipo te va a ayudar a hacer ese trabajo de pintura seguro que en tu casa estás precisando. Y no solo acá en Montevideo, sino en todo el Uruguay. Así que anoten 2-614-1961 y el celular 099-696877. 51 minutos pasan de las 9 de la noche, tanda cortita y ya volvemos con más polémica en el bar. Pero qué... ¿Cuál es la tuya? La tuya es la que te da el sabor y aroma de verdad. Yerba compuesta Biomate Cannabis. Hacé la tuya. La humedad. Centel, contigo las 24 horas en todo el país con solo apretar un botón. Centel, probalo sin costo. 10 de la noche en punto y seguimos haciendo polémica en el bar y tengo una recomendación para ustedes porque ya saben que Médica Uruguaya allí tienen la mejor atención gastando menos, la salud que merecen todos los uruguayos. ¿En dónde? En Médica Uruguaya. Bueno, y hoy es una noche de música. Vamos a hacer un alto en el medio del debate porque en estos momentos está aquí en Montevideo presentándose Ricardo Arjona, pero me dicen que abandonó el escenario por un momento para venir acá a Polémica en el Bar. ¿En serio? ¿Quién diría, no? ¡Opa! Así que, Ricardo, adelante, por favor. ¡Qué cogote! ¡Hombre! ¡Está igualito! ¡Está igualito! Igualito está. Muy buenas noches, Uruguay. ¡Soy yo, Albertito! ¡Albertito! ¿Cómo anda? ¿Cómo se nota ¿Cómo estás, Julio ¿Cómo Río? se nota que venía un crucero? Qué bueno que vino, porque la verdad yo tenía entradas para usted, pero bueno, tuve que venir acá a atender el boliche. Así que estoy todo para vos, Patricia. Bueno, no sé si tanto, pero... No es lo mismo que Arjona, pero algo es algo. Algo es algo. Para un viernes de noche a este horario, algo es algo. Le quiero mandar un beso al presidente de Boston River que jugaron el otro día contra Huracán, el querido Enrique Martínez, que cada vez que viajo a Buenos Aires me lo encuentro arriba del bar. Del buquebús. Así que
Hoy voy a estrenar una canción dedicada al presidente Luis Lacalle. Ah, bueno. Y a su relación ¿Es crítica? con el presidente del Frente Amplio. Ay, la yo- relación que tienen ellos dos Menos con mal. Fer Pereira. Pensé que iba a navegar otras aguas y le iba a No, decir, no. estamos complicados. No. No quiero volver a Buenos Aires por ahora. Ahí va. No quiero que me echen y volver a Argentina. Que la amo, pero por ahora estoy muy bien aquí. Quédese acá por ahora. Dice la canción, dice así, música por favor. Dedicado para todas las chicas que están del otro lado. Las señoras de las 4 décadas, de las 5 y de las 6. Te quiero. Te cuestiona desde el pelo hasta la tabla de surf. Te critica y tú le dices que es el mundo del revés. Te parecen 30 años, aunque solo cumples 3. Te cuestiona lo que hablas y lo que eliges callar. Por tu guardaespaldas al lado, que prefiero ni nombrar. Sé que odias la peladera un poco más que un tal Pereira. Y dime si Fer te conoce la mitad. Dime si Fer tiene tu sensualidad para lograr que la Canosa quiera hinchar por Uruguay. Dime si Fer te conoce la mitad. Dime si Fer se saca la mitad de las selfies que tú te sacas, que son una cantidad. Buenas noches, gracias Uruguay. Gracias, Ricardo. Es cierto, tiene un punto, Ricardo. La verdad que ayer solicitado para las selfies. Bueno, el ha sido un presidente. placer. Muchas gracias a todos. Los Bueno, quiero mucho. Muchas gracias. Gracias por hacer este alto en el medio del show acá en Montevideo y venir acá. Me voy porque tengo que volver al Lo estadio. están esperando a los gritos. ¡Chao, sí. gracias a todos! ¡Chao! Bueno, sí, se sacó una gran cantidad de selfies ayer, ¿no? Hubo, la verdad, que una gran cantidad de militantes, de personas que acompañaron al presidente. Ayer en el Salón de los Pasos Perdidos también hubo personas afuera. ¿Se organizó la militancia? ¿Esperaban más militancia? No, nosotros, primero que nada, destacar que en un día laboral, a un horario laboral, la gente igual se arrimó y un poco... Bueno, horario laboral ya casi, ¿no? Porque fue sobre la tardecita. 5 de la tarde. Sí, bueno. Pero... Bueno, no sé, trabajan hasta No, temprano. no, ustedes. pero el discurso Bueno, empezó un no, poquito más tarde. bueno, Sí. pero había que esperarlo antes Ah, sí, del sí. discurso. Ah, bien. Bueno, nosotros, como le decíamos hoy, estamos muy conformes con lo que significó la movilización, más que nada porque un poco en broma que decía de la canción de la selfie que se saca, eso habla de un presidente que está cerca con la gente, que no necesita estar alejado, que lo acompañan en marchas, en carteles que hubo, en pintadas. Me parece que nosotros estamos orgullosos del presidente que tenemos, lo vamos a acompañar donde lo tengamos que acompañar y creo que está bueno, ya que hay varios que manejan números, destacar la popularidad y la aceptación que tiene a esta altura del periodo de gobierno. Si bien el último año quizá no fue el mejor, estamos hablando de un presidente que con pandemia mediante, con un montón de dificultades, siempre estuvo bien arriba en los números. Le doy a quien le doy. Ayer precisamente... 43 es la última encuesta de opinión de aceptación del presidente. Sí, hubo varias, ¿no? ¿Te parece poco? Sí. Había otros que tenían bastante menos a esta altura del periodo. En los últimos días hubo varias encuestas, sí. Pero bueno, precisamente una de las cosas que se destacó en la jornada de ayer por el vocero de la oposición, ¿no? Quien ofició de vocero fue el senador Mario Vergara y criticó precisamente las ausencias en lo discursivo, hizo referencia a que el presidente no hizo una autocrítica tal vez de los temas más candentes que tuvo el 2022 para la administración, como fue el caso Astesiano, como fue el caso Marcet. ¿Se esperaban que el presidente realmente tratara en el marco de un discurso ante la Asamblea General estos temas? No creo que sea el ámbito. Es decir, yo primero hay que reconocer que el presidente se hizo cargo absolutamente de lo del caso Astesiano desde el primer momento y ha estado poniendo la cara y el cuerpo directamente sin esconderse. Eso por un lado.
Por otro lado, siguen las investigaciones y es la justicia la que te tiene que pronunciar. La condena a Astesiano ya está dada. Lo que yo creo es que el presidente y la costumbre que empezó su padre y continúa él, y que yo dije al principio del programa, que apuntaba, como lo dijo Sosnávar justamente en la radio en el día de hoy, directamente apunta al fortalecimiento de la democracia. Eso de presentarse fue a rendir cuentas de la gestión al poder legislativo. ¿Qué tiene que ver en rendir cuentas desde el punto de vista de la gestión ese tipo de... Bueno, Díaz, ¿por qué esperaban esto? En realidad, ¿O lo resaltaron como una ausencia en lo discursivo? Varias cosas. Primero, fue algo que yo creo que no se puede tapar, ¿no? Es decir, está en la agenda pública. Pero eso no quiere decir que sea el ámbito. Pero además, el Parlamento bueno, para es la Asamblea General, es un poder del Estado. Me parece que era un ámbito muy importante. Está todo ya en torno a lo que planteado no está ni todo discutido ni todo planteado. Las Exacto. investigaciones siguen con la condena de Astesiano. No se termina nada. No se termina Ahora, nada. Lo real es que hay un montón de elementos que, por ejemplo, pasaron. Separación de poderes. Yo me voy a quedar callada, Sergio, porque realmente... No, habla todo lo que quieras. No, bueno, perfecto. A mí me parece que hay un montón de elementos que realmente hacen a una preocupación que tienen que ver con las instituciones democráticas, con el índice de transparencia, con la transparencia activa en el gobierno, que bueno, que en realidad no tuvieron mucho lugar en la discusión. Incluso la salida de H en medio de caso Marcet de la subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores pasó como algo que tenía que pasar y parece que nadie se planteó cuando después hubo columnas de Pedro Bordaberry, discusiones a la interna del Partido Colorado. Fue un caso grave. En realidad yo creo que había que dar un mensaje, por lo menos, no capaz que una autocrítica completa, porque yo no lo iba a esperar tampoco, pero por lo menos de una señal de cuidado de las instituciones. Bien. ¿Fernando? ¿Y eso hicieron ustedes cuando el caso Sendik? Y cuando el caso del diputado de Invidrio, ¿hicieron todo eso ustedes en el Parlamento? Daniel Placeres renunció para ir a la justicia. Afuera ayer. No fue lo que hizo, por ejemplo, el renunciado Cardoso, no fue lo que hizo otros, por ejemplo, en el caso Sendik. Sendik renunció, hubo... ¿Cuándo quiso? Más, yo nunca oí a Vilar hablar de Sendik ni de Moravito. ¿A quién? A Vilar, el que hacía las rendiciones de cuentas. Al principio del programa... No sé de qué rendición de... Vos hablas de una cadena nacional, pero no de una rendición de cuentas. Lo que vos quieras. La rendición de cuentas se hace... Esa rendición de cuentas de ese año particular... Fue en cadena nacional y delante de todo el mundo y no habló el presidente. Se hizo de forma abierta, se hizo en el... Dio un mensaje presidencial. Hubo muchísimo más gente de lo que hubo ayer, en un horario laboral también. Ayer estaba lleno de funcionarios, Pedro, también. ¿En dónde? Eso en realidad... ¿Funcionarios de? De funcionarios de los partidos. De gente del gobierno. Las barras, por ejemplo, estaban reservadas para el cuerpo diplomático, para los directores. Es decir, las barras no estaban llenas de gente como cualquier acto protocolar. Cuando se hacen... porque también hay que decirlo, ¿no? Tampoco era que había una gran cantidad de gente rodeando al presidente. No, se invita a todo el mundo. Nosotros hicimos la última rendición de cuentas que hizo Tabaré Vázquez. Que invitan solo a lo del Frente. El Frente Amplio estuvo presente. No, cuando le dieron el premio a Lula, te digo. No, eso fue un acto de la Intendencia. No, convocado por el Frente Amplio. No, el Frente Amplio convocó a acompañar, pero no tiene nada que ver. Sí, estamos cruzando temas. A ver, Fernando. A ver. Sí, porque hacerse cargo es bravo. La rendición de cuentas de perder las elecciones, es un informe que es muy tedioso, técnico, y de hecho el presidente varias veces en su discurso de hora y pico dijo no los voy a aburrir con números. ¿Y por qué decía esto? Porque en realidad lo que estaba sucediendo así era un hecho político, correctamente un hecho político. Que el presidente esté en el Parlamento dialogando con la representación, con el soberano, es un hecho político. Entonces, también tenemos que saber que lo que pasó durante el año 2022, caso Astesiano, independientemente de los particulares que le corresponde a la justicia, es un hecho político. Y que el presidente no haya hecho mención a ese hecho político que es absolutamente inaudito en la historia democrática de nuestro país. Que un grupo organizado, a medida que se va haciendo sentencia sobre la justicia, va emitiendo sentencia, está hablando de algo organizado en la torre ejecutiva. Entonces, obviamente que no es el presidente, y aparte sería el que el presidente pudiera haber traído políticamente a su discurso en el día de ayer, podría haber tenido el reconocimiento institucional
Porque el problema aquí no es el gobierno en sí mismo. Si hubo un caso de corrupción organizada en la torre ejecutiva en este país y el presidente fue a la Asamblea General a dar un discurso, ¿fue así lo que pasó en Uruguay? Yo estoy viviendo en otro país. No, ¿y cuándo el presidente yo estoy viviendo en otro país. Me parece que todos estamos viviendo en otro país. Hay la corrupción organizada en la torre ejecutiva. El presidente no puede ir a la Asamblea. Pero a ver, el caso Astesiano y el caso Marcet tocan a las instituciones de nuestro país. Vos disculpame, Nico, vamos a ponernos en serio. Yo quiero apoyar la institucionalidad desde el primer momento estoy aquí. Creo que todos tenemos que apostar más allá de los colores políticos en los que nos sentamos identificados, apoyar el desarrollo institucional. ¿Pero cuándo el presidente no habló del caso? No lo mencionó, en absoluto. Pero ayer no lo mencionó. Bueno, pero es que en realidad ayer hizo un reconto total. Fue, vino, bajos. Fue del 2020 lo que prometimos, era la rendición de cuentas del 2022. Y se entiende la contextualización porque es un discurso político. Entonces, si está algo que fue no solamente la discusión nacional a nivel internacional, el tema Astesiano ha estado en la BBC de Londres, yo qué sé. Hemos sido noticia internacional con estos temas. Que el presidente, con todo lo que implicó... Yo lo vi 1000 veces el presidente hablando del tema. No creo, no lo vi ayer. Y si ustedes quieren decirme que lo vieron, nuevamente, capaz que es una cuestión de lentes. Yo tengo este aumento y tú no tienes aumento. Fernando, a ver, Julio. Quería interrumpir un segundito, Fernando. ¿Puedo? Sí, claro. No, a ver, acá hay una realidad. Cada uno hace el juego político de acuerdo a cómo más le sienta. Y trae los temas a los cuales puede sacar mayor rédito. De eso no hay ningún tipo de dudas. El Frente Amplio dice hoy, no me gusta, la verdad, sinceramente no estamos de acuerdo en lo poco que en definitiva se redujo el tema de los impuestos cuando metió el IRPF en determinado momento, que reitero, una vez más, fue directamente un impuesto al salario de la clase media de este país que ha tenido que bancar, históricamente, tuvo que bancar las 6 generaciones de los grandes pudientes de este país. Te sigo el discurso que en el juego político. Lo que pasa es que vos empezás a barrer a todos lados. Sabía que te iba a hacer saltar sobre el tema. ¿Sabés a dónde quería llegar? ¿Sabés a dónde quería llegar? ¿A qué? Quería llegar a que cuando vos decís, a mí me hubiese gustado que el presidente hubiese hecho mención al tema de Marcet y al tema de Astesiano. Esto me hace acordar como cuando Fernando Pereira dice ahora, bueno, la verdad que a mí me gustaría que retornara el presidente de hace un tiempo, producto de lo que fue el famoso saludo bastante displicente del presidente para con Fernando Pereira en determinado momento. ¿Sabes lo que me hace acordar esto? Trasladándolo a lo futbolístico para que la gente lo interprete bien, el que está mirando la televisión y que le gusta el fútbol, es como que Nacional y Peñarol digan, ¿sabes una cosa? Nosotros vamos en este momento, como somos los dos equipos más importantes de este país, vamos a tirar juntos y vamos a tratar de ir juntos por un determinado camino. ¿Sabes cuánto duran? 4 metros. A ver, porque se terminan traicionando inmediatamente. Porque la alegría de uno es la tristeza del otro y el éxito de uno es el fracaso del otro. Una pared que si hubiese hablado de ese tema, ¿sabes lo que estarías hablando vos hoy? No me gustó lo que dijo el tema Astesiano. No me pareció que hubiese... Es un tema que fue políticamente en todo el país, movilizó a la sociedad uruguaya. Ha hablado permanentemente en todos los medios. Yo creo que el tema, independientemente... Fernando, yo estoy de acuerdo. Yo te sigo en el razonamiento, pero decime una cosa. Cuando pasó lo que pasó con Lorenzo, cuando pasó lo que pasó con Caloya, cuando pasó lo que pasó con los distintos personajes, como el caso del vicepresidente de la República del Frente Amplio, el presidente Tabaré Vázquez o el presidente... salieron las autoridades a dar la cara y explicar cuando hubo gente que salió a decir que había visto el título y cuando pasó todo lo que pasó, Placeres se presentó a la justicia cuando ya había una acusación fiscal. Claro, pero hay gente acusada que no deja la banca. ¿Por qué le pedimos a la calle que en la Asamblea General no dejó la banca? Mira, yo creo que acá el que introduce un elemento de articulación política nuevo, diferente, novedoso, perdón. Un presidente que incorpora es el presidente de la calle Pou y yo celebro ese acto de relacionamiento ciudadano y democrático. Profundiza las relaciones democráticas y principalmente las negociaciones que es tan difícil lograr en este país. Pese a que tenemos muy baja tensión medible en lo que hace a la discusión. Pero ya que viene al Parlamento y discursivamente se dirige al soberano y por ende a toda la población, este tema estuvo ausente. También estuvieron ausentes otros temas.
Estuvieron ausentes la suba de tarifas, estuvieron ausentes la suba de precios, que impactan directamente en la economía directa de la población. Yo quería aumentaron los precios. Fernando, a ver, para Díaz. Las tarifas públicas. Fernando, Fernando, a ver, Betiana. Me quería referir. Betiana, por favor, va a hablar Betiana. Específicamente el tema rendición de cuentas. Cuando uno ve allá, por ejemplo, repasa lo que fue el discurso de la calle, hay elementos que fueron de tirar un poco la pelota para adelante. Este gobierno viene postergando muchas de sus reformas. ¿Por qué? Porque también hubo una decisión de recortar en áreas específicas. Pero además hay algunas cosas que no suceden y que no tenemos claro cómo van a suceder y que yo creo que el gobierno tampoco. Ayer, por ejemplo, una de las cosas que se decía era: el presidente anuncia por tercera vez, una inversión de 480 millones de dólares para el Plan Avanzar, que era el plan de erradicación de asentamientos, que se presenta en el marco de la rendición 2020, por los cuales se le quitan los fondos a colonización y dicen, bueno, le vamos a sacar a colonización para realojar asentamientos. Y esto va a implicar un desembolso de 240 millones de dólares por año. El año pasado, hasta octubre, digo, ¿no? Porque no fue hasta octubre, Florencia Arbeleche, la hermana de Azucena Arbeleche, que está al frente de la Dirección Nacional de Integración Sociourbana, dijo en el Parlamento una y otra vez, cada vez que le preguntábamos, que no sabía cómo se iban a financiar esos 240 millones de dólares por año que se vuelve a anunciar. En realidad nosotros, por ejemplo, lo que vemos es, en ese sentido, con lo que tiene que ver con la vivienda, que nosotros compartimos que es un fin muy noble el que tiene el gobierno y que realmente lo que dijimos fue, bueno, hay formas, por ejemplo, de tomar endeudamiento externo, están las líneas de crédito de Banco Mundial, de BID, otras que ya se exploró en otro momento. Bueno, hoy en realidad se anuncia plata que no está. Se anunció, por ejemplo, la incorporación de 650 vacantes para la Policía Nacional. ¿Saben cuántas habían creado en el presupuesto nacional? Más de 1.200. ¿Saben cuántas se llenaron de esas 1.200? 0. Y se crearon 650 más. Nosotros lo que decíamos era, bueno, ¿dónde está el financiamiento? Y nos decían, no, esto va a ser de las economías que va a tener el Ministerio del Interior, porque nosotros vamos a administrar tan bien que a nosotros nos va a dar la plata para contratar esos 1.200 cargos de efectivos policiales. ¿Se necesita policía? Y sí, claro, pregúntenle a los sindicatos policiales. 69% aumentó los casos de suicidio policial desde 2019 hasta ahora. Y realmente las condiciones de trabajo de la policía a mí me parece muy no se han mejorado. Ayer hablaba de los bomberos. Ahora, termino con esto. Se le hizo un reconocimiento a los bomberos. Bomberos vino en la última rendición de cuentas del año 2021 en el año 2022 al Parlamento, diciendo que las 150 vacantes para bomberos en todo el país eran pocas. ¿Saben qué hizo el ministro Heber? ¿Sabe qué hizo el ministro Heber? Se las recortó. Las 150, le sacó 50 vacantes. Gidonian, ¿algo para responder a Díaz? No, yo voy a decir varias cosas. Primero porque, a ver, yo escuché un discurso 1 hora y media. Si ustedes quieren estar hablando de lo que no habló, hable. Yo voy a hablar de lo que habló. Yo escuché una inversión en infraestructura para el acceso al agua potable, que en la historia del Uruguay va a ver cómo es el proyecto Neptuno. Yo escuché hablar que, porque el interior también existe, y eso hay que decirlo también. Todo esto que yo dije lo dijo, está, sí, yo ahora, déjame que yo ahora hable y lo digo. Lo dijo. Más de 60 localidades que hoy no tienen saneamiento, que van a tener saneamiento. Casi alrededor de $1.000 millones de dólares. Y no fue un anuncio, ¿no? Ya estaba dicho. En rutas, que cualquiera que anda por el Uruguay lo ve, como nunca se hizo en el Uruguay. Bueno, entonces, yo quiero hablar de todo. Acá tampoco me piden rendiciones de cuentas y hablan de hermanos. Jorge Vázquez, que era el hermano del presidente Tabaré Vázquez, tampoco salió a Tabaré Vázquez a hablar del caso de Moravito. Entonces, ahora parece que hay que salir en un acto solemne y de rendición de cuentas a hablar de lo que venga. Lo mismo que yo me haya convocado a mí a hablar del mensaje de ayer y hable y me digan, che, tuvo Pedro, habló de la rendición de cuentas, pero no habló nada de los goles que está metiendo Arezzo. O sea, no tiene nada que ver con nada. Pero yo todo lo que planteé lo dijo el presidente ayer, Pedro. Acá los bomberos se los reconoció el trabajo por una situación muy grave recortándole vacantes.
musical en Uruguay, que es histórico. Teniendo cada vez menos. Porque acá antes nunca hubo superávit de personal de bomberos. Siempre fue una tarea muy sacrificada, que hay que reconocerle, y que siempre tuvo dificultades para acceder a los suministros y a la mano de obra. Hoy la policía, con todo lo malo que dicen que está haciendo, ha bajado todos los delitos, salvo los homicidios, que lo habló el presidente ayer, con un problema que hay con el narcotráfico que se está peleando. Se ha invertido muchísimo dinero en comprar patrulleros, en también tener materiales y vestimenta. Y el equipamiento policial. Entonces, denuncian que no. El resultado está a la vista. O sea, han bajado todo. Yo entiendo que no, los propios que Frente Amplio, pretenda instalar una cosa que es así, pero bueno, hay una frase también que acá en un bar queda muy bien, que los números no mienten, los que mienten son los que hacen los números. Pero es que hay una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los sindicatos policiales. Hay que ser clarito cuando se habla las cosas. Este gobierno es un gobierno que en una instancia que nosotros valoramos mucho, el presidente no fue a dar un discurso de barricada ni a responder como hoy fue a una radio o ha ido a 40.000 lugares y ha respondido todo lo que le preguntan. Porque acá no hay un presidente que se esconda. Porque sale todos los días, todos los informativos hablando de lo que se le pregunta y le preguntan de todo. Entonces, poner que el presidente en un discurso en la Asamblea General no hable de un tema, la verdad que tampoco me parece que corresponde. Hay un tema importante que habló el presidente, es el de la LUC. Y eso sí que me gustaría conocer la opinión de los diputados, porque la LUC ya está vigente hace 2 años o más, un poquito más. Y la verdad que eso sí, yo no voy... digamos, no voy a hacer comparaciones, pero si hubo algún asunto que en los últimos años en Uruguay se discutió, que estuvo en el centro de la discusión política, fue la LUC. Y lo que dijo el presidente de la calle Pou es que no hubo ninguna consecuencia negativa y que hubo muchas consecuencias positivas de la ley. Bueno, en realidad se decía, por ejemplo, que una de las cosas que iba a pasar con la ley de urgente consideración era que iba a mejorar la seguridad y realmente eso no viene sucediendo. Bajado todos los delitos. En realidad hay delitos que tienen... Bueno, pero también con, por ejemplo, denuncias de subregistro cuando se comparan en Fiscalía los homicidios, por ejemplo. En el caso de los homicidios que están registrados en Fiscalía, son menos que los que publica el Ministerio del Interior. Entonces ahí lo que nos preocupa en realidad es, esto no es nosotros no usamos datos inventados. Estos datos lo tenés muy claro, Pedro, porque lo publica el gobierno. Lo publica el gobierno, me llegan a mí como diputada de la oposición. Yo de lo que hablé fue de lo que dijo el presidente ayer. Y dije que esas cosas no eran así. ¿Por qué? Porque esas cosas es difícil que sucedan porque no tienen financiamiento. Lo que decía de las vacantes de policía, lo que decía de las vacantes de bomberos, lo que decías tú recién del equipamiento policial. Hay una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de la UCIP de que tienen chalecos vencidos, que exponen la vida de los policías. No vinieron, no. ¿No tenés números? No, sí, tengo números. ¿Vos tenés todos los números? No, claro, obvio muy bien sí. Los números, porque está además en la rendición de cuentas. No, que hubo una caída en el gasto. Por ejemplo, en equipamiento policial hubo caída. Vino, por ejemplo, el CIDEPAC a decir, estamos haciendo práctica con revólver porque no hay municiones para que hagamos práctica con pistola, que es el arma que porta la policía. Y vino Diego Fernández Bueno, pero también ahí tenés denuncias de todo tipo de subregistros. Sí, yo tengo Entonces, evidentemente el homicidio es un tipo de delito que vos no podés ocultar. Y que no podés subregistrar y que no podés dejar de denunciar. Nos fuimos de la luz. A ver, Julio. Bien cortita. Yo interpreto que cada uno toma la parte de la historia que más le conviene y no tengo dudas. Es el juego político así, ha sido así, es así y va a seguir siendo así. Correcto. Que el tema de Astesiano ha sido muy importante en este país, no hay dudas. Sí, claro. Que ha tenido un costo político para el presidente, no hay dudas. El propio presidente del Frente Amplio dijo, yo no tengo dudas que el presidente no tiene nada que ver. Sí que hay una responsabilidad política. Correcto. Lo dijo ayer en la reunión con el presidente del Partido Nacional. Bueno, correcto. Lo que yo quiero decirte es lo siguiente. Estoy de acuerdo con que el presidente no tiene nada que ver con la corrupción. Exactamente. A donde apunto yo lo siguiente. Ese es el punto a ver, que yo te digo. Vos decís, este es un gobierno que no ha tomado decisiones complicadas. Sí las ha tomado. Porque, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace que estábamos esperando una reforma educativa? ¿Cuánto tiempo hace que estábamos esperando una reforma de la previsión social? ¿Por qué? Bueno, porque ese es un tema que tiene un costo político y no lo han hecho. Perdóname, y te termino y ya te dejo. A ver, tiene un costo político. Todos somos plenamente conscientes que la reforma de previsión social tiene un costo político. Perfecto. ¿Por qué no se hizo antes? Después te voy a decir por qué. ¿Por qué no se hizo antes? Digo, ¿cómo que no acá se hizo? Acá se encaró el tema de la educación y se encaró el tema de un aspecto que era fundamental porque si no el país iba a la ruina económicamente, que es el tema de la previsión social. Varios aspectos. La reforma de la seguridad social, así como tú la mencionás, en primer lugar,
hay que decir, no fue siempre igual de necesaria y la seguridad social se fue modificando en los periodos del Frente Amplio. Por ejemplo, la flexibilización del año 2008, ¿no? Es decir, no es una situación estática, hay factores que tienen que ver, hay factores digamos, demográficos, hay factores que tienen que ver justamente con la tasa de actividad. Ahora, la transformación de la educación. A ver, ayer el presidente en realidad dijo como grandes cosas, no dijo muchas cosas concretas. Capaz que el dato más relevante es que nunca se cumplió con la cantidad de liceos modelo que se prometió en campaña electoral y que no se van a cumplir. Eso no es una promesa que está en todo, en el programa Todos, Todos por el país, compromiso por el país. Eso en su momento pero en realidad nos dijo, bueno, nosotros venimos a instalar una nueva forma. Las promesas del gobierno están todas en la LUC. La LUC, no, todas. La LUC es el compromiso de todos los partidos. No aumentar impuestos, no aumentar tarifas, no aumentar los combustibles, no está que va a incorporar todas las medidas que estamos tratando. Y eso lo repitió el presidente varias veces. La LUC y se aumentó la presión fiscal y se aumentaron las tarifas y se aumentó los combustibles. Eso fue lo que pasó en este país. Dijeron que no iba a caer el salario, cayó el salario real. Pero nos vamos de distintos temas, nos paseamos por distintos temas. Salario. Claro. A ver, pero digamos, uno puede decir cualquier cosa en la campaña electoral. No era lo que venía pasando. Cayó una pandemia. A ver, pero bueno, vuelvo a repetir lo mismo. En el mundo paralelo dijo que... Pero estamos hablando de distintos temas. Sí. Hablaste de la reforma de la seguridad social y hablaste de la reforma de la enseñanza. No me podés decir que Mujica dijo educación, educación, educación y se fue diciendo, no me dejaron terminé de hablar de la reforma educativa y una de las cosas que te quiero decir es que a Robert Silva le va a pasar lo mismo porque Robert Silva pide unos montos que el gobierno no le da. Robert Silva pedía 70 millones de dólares en los 2 años y no se los asignan. Entonces, evidentemente, tiene retrasos en la implementación. No vamos a ver probablemente mucho de la implementación que se plantea en este periodo. Y además, la transformación va a ser muy lenta, así como la anuncia del presidente en números. Yo le voy a hablar de la LUC y le voy a hablar, porque acá muchos números, y la verdad que yo quiero ser clarito con una serie de cosas que son fundamentales. Lo que decía Julio en relación a los costos políticos, yo creo que esta ley que va a salir sobre la seguridad social no tiene costos políticos. Y si tiene costos políticos, van a ser positivos. ¿Por qué? Por lo que hablaste vos mismo. Acá escuchamos a Tori, escuchamos a Vergara, todos hablan de que había que hacer una reforma de la seguridad social. Le hicieron 4 o 5 parches y acá la reforma hay que hacerla porque hoy hay 2 cajas que si no hay una reforma, no llegan a fin de año para pagar las jubilaciones. Entonces el costo político que para mí va a tener es decir, este gobierno está haciendo lo que hay que hacer, no se va a esconder atrás de nadie. Está en el medio de una reforma de la seguridad social, está en el medio de una reforma educativa, que va a ser criticada como han sido criticadas todas las reformas en este país. Porque también... Y recién criticada la más reforma cuando tributaria. existe la militancia política, que todos sabemos, en los gremios. Entonces, yo quiero ser bien clarito acá. Acá la LUC hace menos de un año que fue ratificada por la gente. Entonces, esto lo votó en el 2019 y lo ratificó en el plebiscito de marzo del 2022. Acá se habló de desalojos express, acá se habló de privatización de la educación, acá se habló de un montón de cosas. Bueno, acá también tenemos que decir que el año pasado fue récord en adopciones, por ejemplo. Que nadie habla de eso. Bueno, eso tiene sus cuestiones. Eso sí, bueno, pero estás trayendo un tema. No está, lo de las adopciones viene muy crítico. Fernando, los impuestos. El gobierno dijo que iba a cuidar la plata a los contribuyentes en campaña electoral para bajar los impuestos. Estamos aplicando el precio de paridad de importación de los combustibles, porque acá dicen que sube el combustible, pero nadie habla del precio del petróleo. Acá el petróleo bajaba y los precios de la nafta subían. Hoy está el precio que está porque el petróleo está caro, porque hay una guerra. Entonces, si acá no decimos todo y hablamos medias verdades, sí, bueno, estamos pero siendo lo cierto es que el precio, permítame, Doñan, simplemente para precisar esto. La verdad que como que mucho corte no se le prestó por parte del Ejecutivo al momento de marcar la tarifa al precio de paridad de importación, que era lo que ustedes mismos habían marcado. En el surtidor usted pagaba más que el precio de paridad de importación. Yo no le estoy discutiendo. Además, lo que digo es, ustedes se marcaron una regla, permítame, Díaz, permítame, ustedes se marcaron una regla y en verdad... Sí. No la cumplieron. Y la estamos cumpliendo para que... No la cumplieron mucho. Porque ANCAP, como ha hecho buenos negocios, no como los negocios que hacía antes, tiene la capacidad de que no subió los combustibles. Antes, el precio de paridad de importación era 1, y acá él me puede ayudar mucho más, y cuando usted iba al surtidor a Chanasta, hoy está a 78 dólares el petróleo, ¿no? No tenemos un petróleo excesivamente caro, ni mucho menos. No, pero además... Al día de hoy, el barril de petróleo
El Brent está a $78. Precio prepandemia. Pero además hay una cuestión es que un precio, la verdad, sinceramente, es un precio para lo que estuvo el petróleo en determinado momento, que llegó a alcanzar $137 no se hacen solamente al precio del Brent. No, ya lo sé, que hay una paramétrica. Hay una paramétrica. Bueno, hay una paramétrica en la paramétrica es la que se aplica para llegar al precio de paridad de importación. Totalmente. Y acá el precio de paridad de importación era 1 y usted pagaba más. En el último informe que ANCAP le dio a la prensa, en el último informe que ANCAP le da a la prensa, publica los dos precios. El precio de paridad de importación teórico que construye el gobierno y el precio real. Que construye el gobierno no. Sí, sí. Se llega a través de una paramétrica. A ver, hay una paramétrica y ¿quién la inventa? Los técnicos del gobierno. Hay gente que inventa esa paramétrica y después está el precio. Cambiado todo también por esa paramétrica. Es la misma que se usó siempre. Sí, claro, pero no la critico, te lo estoy diciendo. Lo que hace a ver, lo que te estoy diciendo es ANCAP el año pasado le dio en noviembre a la prensa un informe. ¿Qué dice ese informe? Que el precio real de importar es aún más caro todavía. Por eso. Es decir, la paramétrica también está mal. Está por debajo y el gobierno no la respeta. No, lo que estaba mal era cobrar más que lo que salía lo que marcaba la paramétrica. Bueno, pero acá lo único real es que la gente paga cada vez más caro el combustible. Y doña, usted mencionó el tema de las adopciones. Fernando, ¿tú tenías algo para decir? No, yo lo que tenía que decir que lo de las adopciones es... no es récord de adopciones el año pasado. Pero independientemente de los números, y aquí hay que tener mucho cuidado, se bajaron también muchísimo en la reforma. Se bajaron muchísimo todo lo que tiene que ver con el control de los padres adoptantes, la psicología de los mismos. Entonces, han habido procesos de adopción. ¿En base a qué lo decís eso, Fernando? En base a que, básicamente, hoy la psicología de los padres adoptantes no está siendo evaluada. ¿Y antes? Que antes sí se evaluaba, por eso el proceso era un poco más largo. ¿Y qué pasó? O sea, y no sabemos muchas veces. redujeron los equipos, por ejemplo, las duplas, por ejemplo, que tienen que hacer el acompañamiento, bajaron el seguimiento de los procesos no está claro. O sea, no sabemos qué... Yo no estoy haciendo un juicio sobre eso. Digo que el número de las adopciones no es reflejo de que sea bienestar humanitario, como dijo... El Poder Judicial para usted no es garantía. No, yo no estoy hablando del Poder Judicial. No participa del Poder Judicial. La ley... Usted habló de la LUC y yo me voy a referir a la LUC. Sí. La LUC quitó una cantidad... La LUC es una ley que aplica a los jueces. Bueno, pero la LUC, usted está defendiendo la LUC. Sí, por supuesto. Perfecto. Yo no estaba de acuerdo con la LUC en esos aspectos, entonces entiendo ahora que me ¿Por qué? No estaba de acuerdo con la LUC en esos aspectos. ¿Por qué? Porque se bajaban una cantidad de controles que garantizaban los derechos del menor. Esto lo planteó la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay, no lo planteó ni el PTA. Y en este momento, yo no sé, digo, en 2 años no sabemos cuál va a ser el impacto real de la facilidad que se ha generado. No, yo no estoy diciendo que nada. Pero usted está dando por... Bueno, el récord de adopciones, no necesariamente los récords garantizan derechos humanos. Vamos a ver. Y eso es lo que vamos a ver. Lo que sí sabemos por la ley, que se quitaron una cantidad de controles que el Estado debiera hacer, entre ellos la psicología de los padres adoptantes, evaluada por técnicos competentes, y se facilitó el trámite de tal manera de que la adopción es mucho más accesible. Yo creo que los técnicos de ahora son competentes. No lo decimos nosotros, Pedro. No se está evaluando la psicología, exactamente, la psicología de los padres adoptantes, y conozco ya unos cuantos casos. Bueno, creo que tratamos, por supuesto que quedarán muchísimos ángulos por abordar de lo dicho en la jornada de ayer por el presidente Luis Lacalle Pou. A mí un detalle simplemente que lo voy a aportar porque yo soy muy de ir al archivo. Una de las cosas que se anunciaron ayer en el medio del discurso, que por cierto ustedes lo pueden encontrar, el discurso del presidente se basó en un texto que está en la página web de Presidencia que se llama Camino al Desarrollo. Son unas 42 páginas, ahí está, y lo pueden leer de forma completa, paso a paso. Es cierto que abarcó mucho más esta rendición de cuentas del presidente, mucho más que el mero 2022, ¿no? Porque se hizo también referencia a cosas que tienen que ver con el inicio del periodo. Pero hay un ítem que fue uno de los anuncios del presidente. A mí me llamó un poco la atención porque dijo, estamos anunciando la creación de un laboratorio abierto con Microsoft de desarrollo de inteligencia artificial, Internet de las Cosas, que se va a instalar en el LATU. Y bueno, destacó que es el tercero que abre en el mundo por fuera de Estados Unidos, lo cual es cierto, es una información que es cierta. Pero a mí lo que me llamó la atención, y yendo un poco al archivo, que esto en verdad no es nuevo, ¿no? Digo, en esto del discurso y cómo las cosas muchas veces se repiten
repiten. Y por ahí para la ciudadanía parece que es una noticia, pero en verdad de noticia tiene poco. ¿Por qué? Pati, Porque esta noticia... La vialidad lo mismo. No, está bien, pero esta, mira claro. Esta, si vos vas al archivo, que me parece que es por ahí lo curioso, uno va al archivo de la propia Presidencia de la República y se va a una... Pueden buscarlo, si buscan en presidencia.u.uy, ponen Microsoft, van a ver. En el septiembre de 2021... ya se anunciaba este acuerdo con Microsoft. Sí. Septiembre de 2021. Uruguay firmó acuerdo con Microsoft para obtener soluciones de inteligencia artificial. Después se volvió a anunciar como una noticia. En junio de 2022. Uruguay será sede de nuevo laboratorio de inteligencia artificial e Internet de las Cosas de Microsoft. Después, el 23 de junio, se hace otra conferencia y nuevamente se vuelve a anunciar y nuevamente hay nota en Presidencia de la República. Dice, Gobierno y Microsoft presentaron laboratorio de inteligencia artificial e Internet de las Cosas. Y ayer el presidente de la República nos anuncia esto La plata otra de asentamiento es lo mismo. A ver, a mí... Más o menos la misma cantidad. Digo porque, a ver, no le quito mérito al discurso, digo, no voy a dar la opinión, ya la di hoy en la radio, pero digo que en el marco de la construcción de lo que son los discursos y los relatos públicos de los políticos, hay cosas que muchas veces parece que son grandes anuncios, pero que ya fueron no anunciados o ya tienen tiempo y se sacan así nuevamente, ¿no? de la galera. Es interesante ver a veces el desarrollo de las noticias y cómo se presentan a modo de una cosa es noticia y otra cosa es propaganda. Hay una cosa que nos está complicando nuestro trabajo, es esa batalla tremenda que hay y esa disociación entre los hechos y el relato de los hechos. Ahí va. Astesiano está sentenciado a 4 años y medio de prisión. Pero eso me parece que no ha sido noticia para nadie. Lo que importa es, de un lado, proteger el daño obvio y del otro lado darle bomba a Astesiano. Por supuesto. Hasta que salgan todas las heladerías, el helado mixto Astesiano. Hoy escuchaba... Hay un problema... No se puede eso es comprensible, eso es comprensible, pero tiene un límite. Lo que pasa es que nosotros periodistas tenemos que tener claro que es lo que es la realidad y lo que es el relato. Ahora, la reiteración de hechos, a vos te llama la atención lo de Microsoft. Vos sabés que estuve tuiteando el discurso para dar información en Twitter y cuando llegó lo de Microsoft dije... ¿Otra vez? Pero lo puse porque es parte del contexto. La plata para asentamiento es lo mismo. Lo de la vialidad. También. Es la cuarta o quinta vez que se dice. Y es un error. Pero en el caso de la plata para la vialidad... Nadie está diciendo... Se supone que la plata para asentamientos no está. Yo no dije que era un error. Hay que hablar del Ceibal porque ya lo dijeron. No, ni que hablar. Yo lo que digo, no digo que sea un error, ni mucho menos, y por supuesto que toda gran tecnológica que quiera venir al país es más que bienvenida, ¿cómo no? Lo que digo es que cuando se hacen anuncios uno tiene que también ayudar muchas veces a quien está del otro lado, que no sigue muchas veces las noticias o la cotidianeidad de qué es efectivamente noticia y que por ahí es un refrito de la noticia. Ahora, también hay una cosa, en la primera instancia se anuncia las intenciones de lograr un acuerdo con Microsoft, después se anuncia que se llega a un acuerdo y ahora se anuncia que efectivamente una noticia 4 veces no es noticia, Sergio. No, yo no digo que sea noticia, te estoy hablando de que te relatan el proceso, el relato. Y además es rédito político, lo mismo que la vialidad. Lo mismo que ellos, el rédito político lo sacan en la visión. Estamos haciendo puentes. Voy a decir una cosa también. Por lo menos no son puentes como en Monterrey que se caían a los dos. Hacemos puentes, no muros. Hoy escuché un discurso, hoy escuché un análisis a propósito del discurso y me parece que hay una cosa también a destacar, que el presidente tuvo un año sin lugar a dudas muy complejo, este 2022 fue duro en varios sentidos y creo que de alguna forma lo de ayer, y comparto este análisis, que le permitió reconectarse, ¿no? Tal vez con un volver tal vez a sus mejores tiempos, de sus mejores discursos, ¿no? A comienzos de la administración y a reconectar con parte de la militancia de forma un poco más masiva con lo que estaba ahí. No sé, digo porque... Y fue una conferencia de prensa de lujo, sin preguntas. Bueno, fue un discurso ante la Asamblea General, no es lo mismo que una conferencia de prensa. No, fue un discurso frente a la Asamblea General. No fue. Eso es minimizar el discurso, eso es minimizar el hecho político. La economía de la sociedad está llegando a un momento interesante, porque la verdad que yo a veces también hago el seguimiento de las cuestiones de la economía y encuentro muchas dificultades en de dónde se agarra cada sector político para tirar sus misiles, ¿no? Pero
El Uruguay ya venía con problemas antes de la pandemia. La economía no crecía. Ese fue el gran problema que tuvo Tabaré Vázquez. Y los puestos de trabajo que se perdieron. Una gran crisis regional también. 60.000 puestos de trabajo. 2018 más o menos. Ahí veníamos con una caída de las economías regionales. Sí, sí. Sí, en ese momento el discurso era que... Ahí hay contexto. Ahí hay contexto para la pandemia. No, nadie dice que no hay contexto. No, pero en el primer gobierno agarraron viento de popa. O sea, y ahora en el primer gobierno de Tabaré vos podés tomar las cosas y decir... Pero si sacás la reforma de... Está perfecto. Está bien. Pero no es minimizar eso. No es minimizar. Pero cuando no es minimizar ese aspecto. Cuando vos venís a hablar que no querés el determinado, no te creo. Que llevar adelante por fuera de los docentes y hacer por fuera de la enseñanza porque no se lo aceptaban. Bueno, otro de los... ahí la habilidad política. Pero es ahí la habilidad política. Yo tampoco con él. Si me permiten, para proponer otro tema de debate, porque ahora medio como que, Nicolás, me desbarajustaste la... Era para eso. No, pero otro de los hechos políticos de la semana... algo importante, Patricia, muy importante. ¿Cómo? Me quedé... ¿Tengo 10 segundos? Julio, no. Dijiste algo. No, vení con efecto Ahora no, porque iba a presentar otro tema. No, pero va a la Asamblea General. Déjame, mirá que no estoy de acuerdo en todo lo que se hace, ni tampoco digo amén a todo lo que se hace. Pero va a la Asamblea General en un momento complicadísimo. A ver, en un periodo de tiempo donde su vida a nivel particular, y más allá de que sea el presidente de la República, es un ser humano como cualquier ser humano que en este país o en cualquier parte del mundo sufre la separación de su familia, es un tema, te saca del eje, es inevitable. Eso le pasa a cualquier ser humano, le pasa a un científico, le pasa al carpintero, le pasa a un periodista, le pasa a un jugador de fútbol, a cualquiera. A eso sumale todo el tema de Astesiano. Todo el tema de Astesiano. El tipo, si hay una cosa, a ver, que tiene responsabilidad política en el tema Astesiano, ya lo sabemos todo eso. Ahora, si hay algo que yo le valoro, que da la cara permanentemente, o sea, y seguramente tiene que haber muchos días en los cuales el tipo le tiene que costar levantarse y decir, tengo que encarar el tema porque soy presidente. ¿Qué le habrá pasado lo mismo cuando... ¿Saben qué? La reflexión de Julio no me permite sacar otro tema. La reflexión, Julio Amor, los anuncios del hallazgo de petróleo. Las redes están bravas. Las redes están bravas. Sí, también a mí me dicen directamente, no todos los acuerdos se llegan a concretar. Lo de vialidad se anuncia y se concretan y se siguen haciendo. No todos los acuerdos llegan a concretarse porque también Aratiri termina en juicio, perdido. Además, el discurso que tenés que hacer en connivencia con todos los ministros. No me empiecen a entreverar temas, que Aratiri es otro tema complejo. El puerto de aguas profundas, tenemos varios. No, hay varios, pero ¿saben qué? Vamos a hacer una rondita. Estás diciendo mentiras, ¿eh? Bueno. Una persona que adoptó me dice que directamente el proceso lo único que hizo fue seguir con los controles como corresponden, pero hay un comunicado público de la Asociación de Familias Claro, Uruguay. Les pido... Exactamente. Les pido orden. Para confirmar mentira, Fernando, hay que tener pruebas. Si te parece, y el Fernando, testimonio de alguien es valioso como testimonio, pero no es verdad. Fernando, si te parece, volvemos a tomar, ordenamos un poco el debate, volvemos con una última ronda de piquecitos para cada uno después de esta breve tanda. Atención, cucarachas, moscas y arañas, que Zampolio ya llegó. ¡Zampolio! ¡Sí! ¡Zampolio! ¡Mata de verdad! Bueno, minutos finales de esta polémica en el bar y vamos con comentarios finales. Sergio, ¿te quedó algo pendiente? No, creo que a mí me gusta mucho esto que se da acá, me parece fantástico y además, como dije al principio del programa, si me parece que es una construcción fantástica y una costumbre que bien vale la pena, que ayuda a la construcción ciudadana y la democracia a solidificarla, la presencia del presidente rindiendo cuentas en el Parlamento, me parece también saludable que nosotros, que formamos parte de la sociedad, podamos discutir, conversar y compartir, aunque tengamos diferentes ideas y que fundamentalmente estemos en el respeto. Por eso a mí me gustó mucho la visita del presidente del Partido Nacional y
que lo haya recibido Fernando Pereira, para que llegaran a eso, a bajar la crispación para seguir fortaleciendo lo que significa la democracia. En el bloque anterior, una de las cosas que iba a plantear era precisamente esa, ¿no? Que otro de los hechos políticos de la semana había sido este encuentro entre ambos presidentes de fuerzas políticas. Gisdonian, ¿qué comentarios esta reunión, qué le pareció? No, por supuesto que todo lo que sea para construir diálogo y lo que pasa que me parece que no solamente tiene que quedar en la instancia del diálogo, mucho por aquello de no hay que decirlo, hay que hacer. Me parece que es bien importante no quedarse solamente con la foto del discurso, sino que trabajar para justamente que exista un ámbito de tolerancia, de aceptar el rol que juega cada uno. Yo creo importante el rol de una oposición. Nosotros cuando fuimos oposición éramos una oposición bastante distinta. Nosotros hoy escuchamos una conferencia de prensa que lo único que se dedicó fue a criticar todo lo de ayer. Cada 2 de marzo, la calle Pou, cuando estuvo en la oposición, presentaba una batería de medidas, de propuestas para hacer, que ni siquiera se lo tomaban, ni siquiera se la recibían en torre ejecutiva. Entonces, me parece que el diálogo tiene que estar, que no podemos llegar a lo que decía Julio, que esto sea como en el fútbol, un peñón nacional, pero tiene que ir acompañado con gestos y con acciones, no solo con palabras. ¿Sirven estas reuniones entre presidentes de fuerzas políticas? ¿Qué deja esta reunión de Pereira e Iturralde esta semana? Bueno, a mí me deja también una muy buena sensación. Creo que también acá hay que separar, ¿no? Una cosa es tener estas reuniones para lo que sirven, que es para mejorar algo que es un valor de la democracia uruguaya envidiable en el mundo. Y es la convivencia democrática entre partidos y la articulación y la resolución de conflictos entre los partidos, ¿no? La partidocracia uruguaya sigue gozando de buena salud. Ahora, me parece importante también ver cómo después eso se refleja en los hechos. Seguro. Yo creo que eso es lo más difícil de trabajar. Pero creo que el Frente Amplio incluso dio una muy buena señal enviando a su presidente y vicepresidenta a la Asamblea General a escuchar al presidente. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el Frente Amplio es el único partido de oposición con representación parlamentaria. Entonces, a mí me parece que sí, que en realidad también están pasando algunas cosas que tienen que ver con la crispación del debate y que, bueno, y que evidentemente tenemos mucha responsabilidad. No se olvide de César Vega, que es del PERI, no forma parte de la coalición. No forma parte de la coalición, pero no es oposición, no es oposición porque Vega vota la rendición de cuentas. Es algo que está ahí, Vega que se queja del endeudamiento, pero le vota la extensión del tope de deuda al gobierno. Esa es la oposición de Vega. O sea, no, realmente está definidos como oposición y que tenemos presencia permanente en la crítica al gobierno y que incluso aquellas medidas que son de alivio y de ayuda a la población las hemos acompañado todas. Bueno, en ese sentido creo que es muy bueno para destacar la reunión entre el Partido Nacional y el Frente Amplio. Nico, comentarios finales. Bueno, la reforma de la baja de impuestos la va a votar todo el Parlamento, aparentemente, ¿no? Así que, desde ese punto de vista, hay un consenso efectivo. Bueno, gracias. Buen fin de semana. No me digas gracias, Camel, yo no tengo nada que ver. Gracias por venir. Fernando. Yo celebro realmente la diferencia que ha establecido el presidente de la República reiterando la visita al Parlamento. Creo que esto tenemos que tomarlo como un aporte importante a la vida y a la convivencia ciudadana en la democracia y el fortalecimiento de la República. En eso creo que hay que aprender como ciudadano. No me siento, si bien tengo, recién hablaba con Nico, tengo mi inclinación política y mi perspectiva, nunca me quise afiliar a un partido político porque entiendo que mi lugar de hacer política es de la sociedad civil. Y desde ese lugar, como ciudadano, me da la oportunidad de criticar, alentar, ver, apoyar. Y en este momento celebro por sobre todo lo demás que estamos discutiendo, lo que dijo, lo que no dijo, lo que dejó de decir. Eso es parte de la democracia, dialogar. Muy bien. Y lo importante es que podamos hacerlo. Julio. Simplemente mencionar, y esto no va para Fernando, con mucho respeto lo digo, porque aparte es un tema que él domina mucho más que yo. El tema de la adopción, me han escrito, una de las familias que me escribió, la conozco, sé que pasaron 10 años tratando de buscar un hijo. Sé que hay mucha gente con deseos de poder tener un hijo, de protegerlo, de darle una buena vida, de darle amor, de darle cariño y de darle una familia. Y sé que hay muchos niños que están necesitando de amor, de una familia y de mucho cariño. Eso lo tenemos que despolitizar total y absolutamente. Establecer los controles, perfecto, pero también
bajar la burocracia que muchas veces impidió que muchos niños necesitados pudieran tener una familia y que muchas familias pudieran tener un hijo. Perfecto, gracias Julio. No, Sergio. Nos vemos el domingo que viene. Bueno, diputado Pedro... tengo que leer el apellido porque la verdad me siento un poco el piño. Si estuviera acá se reiría de mi Gisdonian. Vamos a decirlo bien. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer estar con ustedes. Betiana Díaz, gracias por acompañarnos. Yo la única mujer de los... Perdón, ¿y yo? La conductora. Del panel contigo. Tú sos neutra hoy. Hoy sí. Hoy estás de conductora. Hoy sí. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos un día más aquí en Polémica en el Bar. Les deseo un gran fin de semana y nos reencontramos el próximo domingo. Ahora terminamos y se viene Paola Bianco con una nueva entrega de Mi Casa es tu Casa, una entrevista alucinante con César Troncoso, así que no se la pierdan. Nos reencontramos el próximo domingo a las 9, como siempre, abriendo el boliche y haciendo una vez más Polémica en el Bar, aquí en el 10, el canal uruguayo. Chau, chau. 4-2-1-0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps.